¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Los muertos cantan. Me llamo Sergio Morales, soy velador y vivo en Veracruz. Pero esta historia no me pasó a mí. Le pasó a Ricardo, un amigo mío de la infancia. Éramos inseparables en la escuela, aunque luego la vida nos llevó por caminos distintos. Ricardo se hizo ingeniero y terminó trabajando para una compañía minera. Hace unos meses, me lo encontré en el mercado de Jalapa. Estaba demacrado, ojeroso, con una mirada que parecía ver cosas que los demás no veíamos. Me contó que estaba destinado a un pueblo remoto en la sierra, un lugar llamado Valle de las Sombras. No había señal de celular, ni internet, solo una carretera de tierra que serpenteaba entre las montañas. Su trabajo era supervisar la instalación de unos equipos de exploración. Sergio, no sabes el lugar, me dijo Ricardo, con la voz temblorosa. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Casas de adobe, calles empedradas, gente que te mira como si fueras un extraño, y un silencio que te carcome los huesos. Al principio pensé que exageraba. Ricardo siempre había sido un poco impresionable. Pero luego empezó a contarme cosas que me hicieron dudar. Cosas sobre silbidos que se escuchaban en la noche, sombras que se movían entre los árboles y una sensación constante de ser observado. Al principio pensé que era mi imaginación, me dijo. El cansancio, el estrés del trabajo. Pero luego los silbidos se hicieron más fuertes, más cercanos. Y las sombras empezaron a tener forma. Formas humanas, Sergio. Formas que me observaban desde la oscuridad. Ricardo me contó que el pueblo tenía una historia oscura. Hacía muchos años, durante la época de la colonia, había ocurrido una masacre. Los indígenas de la región se habían rebelado contra los españoles, y estos, en represalia, habían quemado el pueblo y asesinado a todos sus habitantes. Se decía que las almas de los muertos seguían vagando por el valle, buscando venganza. La gente del pueblo no habla de eso, me dijo Ricardo. Pero se nota en sus ojos. Se nota en el miedo que sienten cuando cae la noche. Me han dicho que no salga después del anochecer, que no mire a los ojos a las sombras, que no responda a los silbidos. Pero Ricardo, siendo ingeniero y hombre de ciencia, no creía en fantasmas. Al menos, no al principio. Seguía saliendo a caminar por el valle, explorando los alrededores del campamento minero. Una noche, me contó, escuchó un silbido particularmente fuerte, un silbido que parecía provenir de la iglesia abandonada que se encontraba en la cima de una colina. Sentí una curiosidad irrefrenable, me dijo. Como si algo me estuviera llamando. Subí a la colina y entré en la iglesia. Estaba oscura, llena de polvo y telarañas. Pero en el altar, vi una figura. Una figura vestida con harapos, con el rostro cubierto por una sombra. La figura me miraba fijamente, y luego sonrió.
Una sonrisa horrible, Sergio. Una sonrisa que me hizo sentir el terror más profundo que jamás haya sentido. Ricardo salió corriendo de la iglesia, tropezando y cayendo varias veces. Llegó al campamento minero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Se encerró en su cabaña y no salió hasta la mañana siguiente. Esa noche no dormí nada, me dijo. Escuché los silbidos toda la noche. Los silbidos rodeaban la cabaña, se acercaban cada vez más. Sentí que me estaban cercando, que me estaban atrapando. A partir de esa noche, la salud de Ricardo se deterioró rápidamente. Empezó a tener pesadillas, a sufrir ataques de pánico. Se negaba a salir de su cabaña, incluso durante el día. Decía que veía sombras por todas partes, que escuchaba los silbidos incluso cuando no había viento. Estoy seguro de que me están observando, me dijo. Estoy seguro de que me quieren hacer daño. No sé qué quieren, pero sé que no me van a dejar en paz hasta que me vaya de este lugar. Traté de convencerlo de que fuera al médico, de que buscara ayuda profesional. Pero Ricardo se negaba. Decía que los médicos no lo entenderían, que pensarían que estaba loco. Esto no es una enfermedad, Sergio, me dijo. Esto es algo más. Algo sobrenatural. Algo que no se puede curar con pastillas. Un día, Ricardo desapareció. Simplemente se esfumó. Los trabajadores del campamento minero lo buscaron por todas partes, pero no encontraron ni rastro de él. La policía investigó el caso, pero no llegaron a ninguna conclusión. Algunos decían que se había ido por su propia voluntad, que había huido del pueblo por miedo. Otros decían que había sufrido un accidente, que se había perdido en las montañas. Pero yo, Sergio Morales, sé la verdad. Sé que Ricardo fue víctima de algo terrible, algo que no tiene explicación lógica. Sé que los fantasmas del Valle de las Sombras se lo llevaron. Y sé que nunca más lo volveré a ver. Unos meses después de la desaparición de Ricardo, recibí una llamada de la compañía minera. Me ofrecieron el puesto de supervisor en el Valle de las Sombras. Al principio me negué. No quería volver a ese lugar maldito. Pero luego pensé en Ricardo. Pensé en su mirada asustada, en su voz temblorosa. Pensé en la promesa que le había hecho de que lo ayudaría si alguna vez se metía en problemas. Así que acepté el trabajo. Sabía que era peligroso, pero sentía que tenía que hacerlo. Tenía que descubrir qué le había pasado a Ricardo. Tenía que vengar su muerte. Llegué al Valle de las Sombras una tarde de otoño. El pueblo estaba igual que como lo había descrito Ricardo, casas de adobe, calles empedradas, gente que te miraba como si fueras un extraño, y un silencio que te carcomía los huesos. Me hospedé en la misma cabaña donde había vivido Ricardo. La cabaña estaba vacía, polvorienta, con un olor a humedad y abandono. Me senté en la cama y cerré los ojos. Traté de imaginarme a Ricardo allí, asustado y solo. Estoy aquí, Ricardo, dije en voz alta. Estoy aquí para ayudarte. Voy a descubrir qué te pasó. Voy a vengar tu muerte. Esa noche no dormí nada. Escuché los silbidos toda la noche. Los silbidos eran más fuertes, más cercanos que antes. Sentí que me estaban observando, que me estaban poniendo a prueba. A la mañana siguiente, empecé a investigar. Hablé con la gente del pueblo, les pregunté sobre Ricardo, sobre los fantasmas, sobre la historia de la masacre. Pero la mayoría se negaba a hablar. Tenían miedo. Miedo de despertar la ira de los muertos. Sin embargo, una anciana, una mujer sabia y respetada en el pueblo, accedió a hablar conmigo.
Me contó que los fantasmas del Valle de las Sombras eran muy poderosos, que podían manipular la mente de las personas, que podían llevarlas a la locura. No te quedes aquí, joven, me dijo la anciana. Este lugar está maldito. Los fantasmas no te dejarán en paz. Te harán daño, como se lo hicieron a tu amigo. Pero yo no me dejé intimidar. Estaba decidido a descubrir la verdad. Seguí investigando, hablando con la gente, explorando los alrededores del pueblo. Un día, encontré un viejo libro en la biblioteca del pueblo. El libro hablaba de un ritual antiguo, un ritual que se utilizaba para invocar a los espíritus de los muertos. El ritual requería un sacrificio humano. En ese momento, todo encajó. Los fantasmas del Valle de las Sombras no solo querían venganza. Querían algo más. Querían un sacrificio. Y Ricardo, mi amigo Ricardo, había sido la víctima elegida. Decidí realizar el ritual inverso, un ritual para desterrar a los espíritus. Sabía que era peligroso, pero no tenía otra opción. Reuní los ingredientes necesarios, busqué un lugar apartado en las montañas y empecé a recitar las palabras del conjuro. Al principio no pasó nada. Pero luego, el viento empezó a soplar con fuerza, las nubes oscurecieron el cielo y un trueno ensordecedor resonó en el valle. Sentí una presencia maligna a mi alrededor, una presencia que me hacía temblar de miedo. Los fantasmas del Valle de las Sombras estaban furiosos. Estaban tratando de detener el ritual, de impedirme que los desterrara. Pero yo no me rendí. Seguí recitando las palabras del conjuro, con más fuerza, con más determinación. Finalmente, después de una larga y agotadora batalla, el ritual funcionó. Los fantasmas desaparecieron, el viento se calmó y el sol volvió a brillar en el cielo. Sentí una paz inmensa, una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. Había vengado la muerte de Ricardo. Había liberado al Valle de las Sombras de la maldición de los fantasmas. Pero sabía que nunca olvidaría lo que había vivido allí. Sabía que los fantasmas siempre estarían presentes en mi memoria, recordándome la fragilidad de la vida y el poder de la oscuridad. Me fui del Valle de las Sombras al día siguiente. No volví a poner un pie en ese lugar maldito. Pero siempre recordaré a Ricardo, mi amigo Ricardo, la víctima del silbido en el Valle de las Sombras.